Yo recuerdo que un día antes me acosté y dije: "Ay, Diosito, por favor, ojalá que no salga yo". Eso dije, así literal me dormí, desperté y ya era diputada. Geraldine Bonilla Velarde. Geraldine, diputada, ella es la presidenta de la Cámara. Presidenta de la Cámara. A ver, Geraldine, espero que no te enojes, pero para que sepan aquí. ¿Quién era Geraldine antes de que ya es la segunda vez que es diputada? Geraldine era una meserita de una lonchería de Dimas. ¿Eras o no? Y trabajaba. Nada más que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada. Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad. Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabemos y estamos seguros que así será. Le expreso mi profunda solidaridad. Ahora, ¿ya tiene información sobre la detención de Gerardo Mérida? No tengo información, de hecho no he traído mi teléfono en el transcurso de la mañana, desconozco esos temas, pero seguramente el gobierno federal estará informando en su momento. Pero usted es la gobernadora de Sinaloa, ¿cómo no tendría la información? Porque se dice que fue hace días que se entregaron. No nos han hecho de conocimiento aquí en Sinaloa, ese es un tema que le compete al gobierno federal, a las instancias federales, a Sinaloa no nos compete. Del exsecretario de Administración y Finanzas también se habla de la detención de él. Saber si tiene información Ya sobre las autoridades competentes les van a informar sobre esos temas. Son exfuncionarios de aquí del estado de Sinaloa. También hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del exgobernador en licencia, sino una decisión de la propia Sedena, quien lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública del estado. Y eso decirle a los sinaloenses que para nada afecta a nuestro estado, para nada tiene que ver o representa algún daño al estado. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Geraldine Bonilla Valverde, Geraldine Bonilla Valverde, bueno, quien acuñó este término de meserita, pues fue simple y sencillamente su jefe, al que hoy defiende a capa y espada, Rubén Rocha Moya. Es importante entender cuál es el momento que está viviendo Sinaloa y lo que pues se supondría sería la tarea que tiene esta señora para con el pueblo de Sinaloa. Estamos hablando de una población por ahí de 3.200.000 personas, la economía número 17 de 32, y esa es la responsabilidad que tiene o que asume Geraldine Bonilla después de que usted lo oyó la primera vez cuando esto de la tómbola, pues en voz de ella dice que ella le pidió a Dios que no le tocara la tómbola y luego se fue a dormir. Al siguiente día ya era diputada y ahora, años después, pues es gobernadora interina de uno de los estados pues más importantes del país, pero el estado que ahorita tiene el centro de la atención mundial y principalmente el centro de la atención del país vecino de Estados Unidos. Ese es el tema. Para ello le presento a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Me da mucho gusto saludarlos. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Es un hecho que Geraldine llega pues con una especie de suerte, pues ¿cómo le podemos llamar? Una rifa del tigre, una suerte de sacarse una lotería donde pues todas estas piezas que están sobre la mesa, sobre la misma, sobre el mismo compromiso, pues hablan de una economía que está hecha a pedazos, de que el trabajo se vino totalmente al suelo, empleos perdidos por miles, una economía despedazada en miles de millones de pesos, homicidios por todos lados, homicidios y desaparecidos, por ahí se sumarían 6.000, 7.000 casos, autos robados de 15 a 20 diario, y no se ve para cuándo esta situación
pueda cambiar. Casas incendiadas, violencia por todos lados, es decir, la ingobernabilidad a flor de piel, y llega una persona que en sus propias palabras decía no quererse ni sacar esta rifa para ser diputada del Congreso de Sinaloa. Es una tarea que, por supuesto, en mi punto de vista, le queda sumamente grande, es decir, únicamente está ahí para tapar todo este vendaval que tiene Rubén Rocha Moya en el sentido de los señalamientos de narcotráfico, de portación y captación de armas, y todo lo que ya hemos visto alrededor de ese grupo de funcionarios y exfuncionarios que Estados Unidos los quiere llevar a la justicia allá en su país. Ricardo, es importante entender qué está pasando en este momento. Vemos que la Fiscalía General del Estado, primero Sara Bruna, pero ahora en Zulema Sánchez Condo, bueno, ella es la que le está cuidando la espalda a Rocha Moya o al rochismo desde la Fiscalía, eso lo sabemos todos, no necesitamos nombrar el caso Cuen o muchos otros, y desde el Congreso del Estado, pues Teresa Guerra es quien está también protegiendo los intereses del rochismo, y precisamente en lo que es la gobernatura, pues aparece Geraldine Bonilla con una especie de rifa del tigre, y lo que hemos visto es que su falta de capacidad para entender todo lo que se está jugando Sinaloa en este momento, bueno, pues en esa declaración que ella hace, en donde dice que lo de el general Gerardo Mérida Sánchez, bueno, pues eso fue una decisión de la propia Sedena. Ellos enviaron a este general al Estado, es decir, ella lo que está diciendo es que la Sedena fue quien nombra a un presunto narcoterrorista, como se le ha denominado allá en Estados Unidos a esta situación, y creo que eso habla de la falta de experiencia política, de la falta de experiencia en el sentido de cómo se manejan todas estas partes políticas en los gobiernos, cuando mete a la Sedena, ahora sí que en toda esta acusación que tiene Mérida Sánchez en Estados Unidos, Ricardo. Mira, en este momento yo creo que pudiéramos hacer una valoración acerca de lo que ha sucedido en Sinaloa después de que fue nombrada gobernadora provisional esta Geraldine Bonilla. Geraldine, bueno, vamos a llamarle Geraldine, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros preguntáramos de qué ha servido que saliera Rubén Rocha Moya y entrara como gobernadora Geraldine, pues yo pudiera contestar que no ha servido de nada. ¿Por qué? Porque no hemos visto otra cosa que nos comprueba que Geraldine no es más que la representante del rochismo en Sinaloa todavía. El rochismo vive y está a todo lo que da. En cada palabra de Geraldine está el respaldo a Rocha y al rochismo. Como lo decías ahorita, el rochismo defendiéndolo desde el Congreso del Estado, el rochismo defendiéndolo desde cualquier área de gobierno del Estado, de los municipios. Entonces, ahorita que tú mencionabas que decías que tuvo la suerte, pues yo le pondría comillas a esa suerte, porque pues sí, ¿quién no va a querer en Sinaloa tener el honor de ser gobernador o gobernadora? Pero para pasar al basurero de la historia, yo pienso que no. Yo lo puedo comparar esto que estamos viviendo aquí en Sinaloa como cuando he platicado con capitanes de marina, que ellos tienen una carrera, una preparación previa para llegar a navegar en un barco de talla internacional, donde trasladan miles de toneladas de productos, de mercancías a otros países.
ahí no puede pasar de tripulante a capitán de un día para otro. Y fue lo que pasó en Sinaloa. Geraldine venía siendo como una tripulante de este gobierno, y así como cuando ella deseaba no aparecer en la tómbola para no ser diputada, porque ella sabía que no tenía capacidad para ser diputada, entonces es lo mismo. ¿Cómo va a pasar del lugar que ella ocupaba en la estructura de gobierno, donde realmente también lo único que hacía era acatar órdenes de Rubén Rocha? Entonces, creo yo que la coloca en un mal papel. Ojalá de veras hubiera sido un gobernador que viniera a tomar las riendas del Estado, como lo hiciera un capitán de la Marina que esté capacitado, y bajan a un capitán y suben a otro capitán, pero mejor que el que bajaron. Pero en este caso no es así. Y todavía podemos, sin ser pesimistas, decir, y creo que lo peor está por venir. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que no está preparada para conducir el Estado en esta crisis política, económica, de seguridad que tenemos, pues ¿qué nos hace pensar que de aquí en adelante sí va a ser un buen papel? Yo pienso que no. Y se está arriesgando también, Geraldine, se está arriesgando a que también ella sea parte de las acusaciones que está recibiendo Rocha, Insunza, etcétera, porque Ricardo, ella, a eso me refería, al precisamente estar a eso me recibiendo refería órdenes cuando de ella Rocha, habla de la Secretaría de la Defensa Nacional como parte importante de haber puesto a Mérida Sánchez como sí, secretario de Seguridad en Sinaloa, pero porque el esa ejército información rechaza, el pues es la que ejército, están solicitando en la Estados Unidos. Y Sedena, ya hay alguien que está la diciendo, Sedena yo rechaza. sé que la Sedena fue la que puso a esta Sí, persona, eso se me hace sí. sumamente Mira, delicado. yo pienso que como el general Mérida es un militar retirado, yo pienso que la Sedena tampoco lo propone. O sea, la Sedena no lo nombró, porque la Sedena ya no tiene ninguna relación con el general Mérida. Lo pudo haber propuesto. Entonces, el que lo nombró es el responsable, Rocha. Y si lo nombró y al poco tiempo se dio cuenta que no daba resultados, ¿por qué no lo cambió? ¿Por qué? Porque se hizo cómplice del gobernador, este general. Por eso que están acusados de lo mismo. Porque si el general hubiera desempeñado su papel como encargado de la seguridad en el Estado, pues no estuviera siendo llamado por Estados Unidos. Entonces, creo que es buen momento de reflexionar qué ha hecho Geraldine por Sinaloa y qué nos espera con ella, porque no vemos que terminen los asesinatos, las casas quemadas, las casas balaceadas, y cada día más sectores económicos se manifiestan en crisis y no hay nadie que les dé la mano para ayudarlos a seguir sobreviviendo. Y el conflicto que tenemos ahorita de la Comisión Federal de Electricidad por los cobros excesivos, pues tampoco hemos tenido una gobernadora que nos diga, que reconozca que es un abuso de la Comisión Federal de Electricidad y que diga, no paguen los recibos, yo voy a hablar con la presidenta. No, no tenemos gobernador realmente en Sinaloa, Bernardino. Es un hecho, Abel, que pues una cosa es que te equivoques cuando hablas de embestida allá en la zona militar, pero otra muy diferente a que hables de que fue una decisión de la Sedena el que hayan traído a Mérida Sánchez, porque eso ya implica una situación, pues en este caso legal, porque ella está atestiguando cuál fue el proceso que hubo para que Mérida Sánchez se convirtiera en secretario de Seguridad Pública. Ahora que estamos en el fútbol, nada más como para ponerlo un poco en contexto, es como aquel que era aguador del equipo y de repente aparece como entrenador cuando faltan 2 partidos para que se vayan a segunda división, es decir, inexplicable, pero con todo lo que ha estado pasando aquí en Sinaloa, bueno, pues es parte, yo creo que de esa misma descomposición que hemos visto de la lógica gubernamental que pues ha planteado Rocha en estos años, Abel. Bueno, aquí el detalle es que nosotros como sociedad no dijimos absolutamente nada cuando a ella la nombraron parte del gabinete de Rocha, ¿no? Cuando incluso el propio Rocha la defenestra como, una simple meserita. Empezando ella, cómo permitió ese trato misógino de parte del gobernador y cómo los colectivos feministas también permitieron que
la nombraran así como la nombró el gobernador, y cómo la sociedad en parte fue permitiendo, ¿verdad?, que ella se fuera incrustando en posiciones clave de toma de decisiones, ¿no? Después la nombra secretaria de gobierno y después de secretaria de gobierno, ahora gobernadora. ¿Y qué ha hecho la sociedad? Es lo que te digo, o sea, nada más la permitimos, pues, permitimos esos nombramientos. No hay una respuesta contundente de parte de nosotros en el que no estamos de acuerdo que gente inexperta nos esté representando en una posición tan delicada ahorita como la gobernatura. Pero bueno, en el tema del general, pues no anda muy equivocada la gobernadora, porque en Sedena desde hace sexenios tiene el control de la seguridad de este país. Hay que ver nomás los mandos militares que están disfrazados de uniforme azul, ¿verdad? En donde están las policías, tanto estatales como municipales. Casi todos los mandos son militares. Ahora, general en retiro no significa que no tenga una relación con Sedena. Sedena vende a sus generales a los estados, digo vende entre comillas, ¿no? Pero es, por decirlo de una forma, porque los coloca y ven un negocio dentro de la actividad de la seguridad, ¿no? Entonces le dicen, oye, te voy a mandar para Sinaloa, pero quiero que coloques a este coronel, a este teniente, en los mandos de policía. Y así es como hay un negocio que los militares ya descubrieron desde el sexenio de Calderón, ¿no? En los temas de seguridad, con los uniformes, con la venta de patrullas, con la capacitación de personal, etcétera. Y es un negocio tan lucrativo el de la seguridad aquí, que ya no lo quieren soltar los militares. Ya le encontraron lo interesante, pues, al negocio de la seguridad. Y entonces va a estar muy difícil que lo saques, porque yo no veo ningún gobernador, a excepción de Nuevo León, que le invierta a una policía civil, ¿no? Para empezar a destetarnos de los militares en el tema de seguridad, ¿no? Al contrario, se lavan las manos tanto presidentes municipales como gobernadores. Dice, bueno, yo ya me deslindo de la seguridad porque ahora le toca a la federación resolverme el pedo con la Guardia Nacional, con la Marina, con la Sedena, etcétera, ¿no? Entonces, no está tan equivocada, pues, la presidenta cuando dice, lo nombró Sedena. Lo que sí es que no tuvo tacto político a eso me refiero. para decirlo, pues, porque por se el acaba de echar momento encima político a y todos los de la judicial que Sedena. vivimos con Estados Unidos. Claro, entonces, cuando lo dice así, lo que provoca a ella es echarse de enemigos a los de la Sedena. Así ¿no? es. Porque dices, a ver, cabrón, si somos corruptos, pero no me gusta que me lo digas. Así es. Así son el tema militar, ¿no? Porque mira, no podemos decir que pues ya es inmaculado nuestras fuerzas militares aquí, ¿no? Fuerzas armadas. Solamente hay que voltear a ver a la... Abel, pero en ese momento está señalado Mérida Sánchez como individuo, como el secretario de un estado. Cuando Geraldine dice que fue la Sedena, entonces mete a todos los militares en ese combo que están señalando en Estados Unidos como parte de una organización criminal que es el narcotráfico y en este caso el cártel de Sinaloa. A ver, eso es lo delicado. Claro, aquí lo curioso es que hoy no hubo esa presión de generales, ¿verdad? Para defender a Mérida como la hubo cuando se llevaron a Cienfuegos, ¿no? Como que dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que este cabrón sí va a estar embarrado, ¿no? Hay que dejarlo ya. Vamos a ver muchas cosas interesantes en los próximos días porque se sabe que Mérida se fue y se entregó, aún estando amparado, ¿verdad? Se fue y se entregó y se llevó mucha información con él, O sea, desde archivos, videos, memorias USB, etcétera, etcétera. Imagínate nada más la información que conoce ese señor, porque aparte viene de las áreas de inteligencia de Sedena él. Entonces, es alguien que le sabe el tema de espionaje, etcétera. Entonces, digo, se van a venir cosas interesantes en los próximos días. Y sobre todo de Mérida Sánchez, que cuando llegó, digo, para aclarar de una vez ahorita que estamos hilados, reportaban que cuando llegó él a la Secretaría de Seguridad Pública, llegó con un mundo de gente de su confianza. Incluso hubo mucha queja de gente misma interna de ahí de seguridad, porque decían, es que nos están haciendo un lado, pedían hoteles de lujo, o sea, todo, hicieron un relajo ahí. Digo, ahora Mérida Sánchez, pues digo, ya con toda esta destapada, pues, ¿qué podemos más decir? Y es un hecho lo que estamos comentando, o sea, el ejército, a pesar de esta idea que nos han querido vender, sobre todo desde la presidencia,
desde que las Fuerzas Armadas son inmaculadas en el sentido de que no le entran a la corrupción o al tráfico de drogas, al huachicol, pues hay elementos que realmente dicen lo contrario, ¿no? Está la Marina, está tachada ahora sí o señalada del huachicol fiscal, el mismo ejército con pipas que han estado manejando en todo en todo el país, y ahora lo de Mérida Sánchez y otras situaciones que han salido en relación a contratos, a la construcción, o sea, ya no es esta vendimia que te daban donde pues todo se le creía al gobierno federal en relación a que pues, los militares no estaban propensos a eso. Eso se cayó desde que vimos a Andrés Manuel López Obrador, pero ahorita es importante, Aldo, señalar que la parte acusadora contra Mérida Sánchez, Enrique Díaz Vegas, Insunza, Rocha y todos los demás, no es el gobierno de México, es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos por eso Joaquín Guzmán volvieron a posponer la presentación ahí con el juez, porque están buscando todavía más pruebas, están haciendo más robusta la acusación que tengan contra todos estos individuos, es decir, todo lo que vaya saliendo es prueba para ellos y eso lo tenemos que ver como un hecho. O sea, a Rocha no lo están señalando desde aquí, a Rocha lo están acusando de narcotráfico, de llevar fentanilo para allá. El fentanilo es un arma de destrucción masiva, es decir, no es una señal, no es un acto de justicia mexicana, es un acto de justicia estadounidense, Aldo. Sí, ¿no? Y creo que estos señalamientos que siguen dando de qué hablar, pues, y van a seguir dando de qué hablar. Ahora, por ejemplo, el día de hoy, miércoles 20 de mayo, hubo por enésima vez cambio de teniente aquí en la 9ª zona militar, que digo, creo que no tenía ni 2, 3 meses el anterior y ya lo volvieron a cambiar. Pero Entonces, eso fue también en relación o consecuencia por lo que dijo Geraldine Bonilla, eso sí, no, y no, y eso se lee a, justo a eso voy, porque lo que empezó con el pie derecho, el nuevo comandante aquí de la 9ª zona militar, fue pues prácticamente ignorar a la prensa con las preguntas que le hicieron. O sea, el amigo se pasó de largo. Y creo que pues esto nos da un termómetro de cómo van a seguir las cosas. O sea, lo dijo el general Leana en aquella, eh, previo al desfile del 16 de septiembre de 2025, 24 o 24, ¿verdad? Fue en Mm. septiembre, que esto se iba a acabar pues cuando los grupos en disputa pues ellos arreglaran sus cosas. Y digo, a raíz de esto que vimos ahora con el nuevo comandante, pues creo que las cosas están más claras. A Geraldine Bonilla, pues ella dijo que pues obviamente va a trabajar, pero sin embargo esa escapada que se le dio a falta de ese hueso que tiene, o ese colmillo político que le llaman, pues también prácticamente es como que, válgame, o sea, ¿cómo dices que fue la Sedena quien lo eligió? Yo recuerdo una semanera de Rubén Rocha Moya, donde tras la salida de Cristóbal Castañeda Camarillo, sí dijo Rocha Moya que le habían presentado una terna para que fueran el nuevo secretario de Seguridad, y ya fue luego que entró Gerardo Mérida Sánchez. Gerardo Mérida Sánchez desde el 9 de septiembre de 2024, en que empezó todo el conflicto este. Recuerdo que decía que no, que era como un Estrada Ferreiro, decía, es que no hay balaceras todo el día, hay balaceras en ciertos horarios, decía nada más, o en ciertos momentos. También habían estas vocerías de la Secretaría de Gobierno que hacían, que encabezaba Feliciano Castro Melendres, que donde prácticamente Mérida Sánchez se burlaba de las preguntas de la prensa al respecto de la seguridad. Entonces, ahorita ya es como que, ahora ya entendí todo. O sea, si lo que está señalando Estados Unidos y este exsecretario de Seguridad, como se expresaba ante los señalamientos de la prensa,
pues digo, ya las cosas están más que obvias a sentir que estos presuntos delitos que por los que les acusan de Estados Unidos, pues por eso salió huyendo para allá también y dijo, pues si soy siendo yo el primero, caigo yo primero, pues yo suelto y yo arreglo, porque según dicen que Enrique Díaz, por más que se entregó, pues no logró como un acuerdo así tal cual, más jugoso. El primero que llega es el que tiene más posibilidades de llegar a acuerdos mejores para sus sentencias, porque la información que se da ya queda en una carpeta de investigación. O sea, otro que llega y quiere decir lo mismo que ya dijo el otro, ya no entra como una, pues como un algo para un plus para que le puedan ahí bajar la sentencia o cualquier tipo ahí de mecanismo de ayuda para el que está en esa situación. Ricardo, aquí lo más importante que yo veo en esto, no nada más es la falta de capacidad de Geraldine en el sentido de, pues, la tarea que se le da, la inexperiencia, toda esta situación que estamos viviendo, sino que no debemos de dejar de ver lo obvio. Y lo obvio es que a Rocha Moya, a Insunza, a Díaz Vega, a todos los demás, los están acusando de narcotráfico, los están acusando de delincuencia organizada, los están acusando de haber tenido armas en su poder. Y eso es de lo que se les está acusando en Estados Unidos a todos estos y toda la clase política y gubernamental aquí en el estado están defendiendo a este tipo de delincuentes que aunque falta tiempo para que lleguen a comprobarles todo lo que ya se les está señalando, eso, nada más cuestión de tiempo, porque como no es el gobierno mexicano, las leyes mexicanas, los que están acusando a estos personajes, sino las leyes estadounidenses, de esas leyes no se pueden zafar porque no tiene nada que ver con el gobierno mexicano. Es decir, es cuestión de tiempo. Ahorita que está diciendo Abel lo de que hemos permitido que Rocha se burlara, que empezara a decirnos que iba a incendiar el Estado y nadie dijo absolutamente nada y todo esto, por el beneficio de la duda. Podemos seguir embarcados en esa utopía, pero de que estos 10 que están señalados tienen una carga fuertísima de delincuencia organizada en Estados Unidos y de que se va a comprobar allá, se va a comprobar porque las partes que van a comprobar eso ya están allá. Joaquín Guzmán, Ovidio Guzmán, Mayo Zambada, o sea, las partes que van a complementar esa acusación ya están allá, es cuestión de tiempo. Y aquí siguen hablando de ellos como si fueran unas personas que le han hecho un bien a este Estado, como para aplaudirlos y protegerlos, Ricardo. Sí, mira, hay una diferencia muy grande entre la justicia de Estados Unidos y la justicia mexicana. En los Estados Unidos, primero se investiga y después se detiene. Entonces, Y aquí al revés. sí, para que Estados Unidos haya emitido una orden de aprehensión en contra de estos 10 funcionarios encabezados por Rubén Rocha Moya, eso a mí me indica que ya tienen las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Bueno, pues testimonios, audios, videos, fotografías, llamadas telefónicas. Yo he tenido la oportunidad de atender casos, tener ante mis manos expedientes en donde vienen las investigaciones, el trabajo que hacen las autoridades estadounidenses. Y vaya que sí, primero investigan y después detienen. Por eso es que en el momento en que estos 10 funcionarios, exfuncionarios de aquí de Sinaloa, lleguen a Estados Unidos, pues no tienen manera de declararse inocentes porque ahí les van a poner fotografías, videos, llamadas, mensajes, les van a poner todo como si fuera una exhibición y les van a decir, mira, pues aquí están las pruebas,
tenemos un arreglo contigo, o si no, pues voy a pedir tantos años de prisión. En esa situación van a estar. Por eso es que yo sí creo, pues, que la presidenta de México nos ha estado exponiendo a una crisis todavía más grande con los Estados Unidos, con una crisis política y una crisis económica, con ese adversario, la verdad que nos está exponiendo bastante. Y por otro lado, no tiene caso que los esté retrasando porque Estados Unidos de que se los va a llevar, se los va a llevar. Y por otro lado, creo yo, lo más inteligente que debió haber hecho Geraldine es no haber aceptado la gubernatura. Lo decía hace un momento yo, ¿quién no va a querer tener el honor? Bueno, pero el honor sería que el pueblo te confiriera ese honor, no el gobernador prófugo de la justicia que te dice, quédate por mí, ¿verdad? Vamos a ver cómo arreglamos. ¿Por qué? Porque ella está convertida en una empleada todavía de Rocha y en una empleada de la presidenta de México. Y en esas condiciones se está arriesgando también ella a incurrir en responsabilidades no solo políticas, administrativas, sino hasta penales. Porque si Estados Unidos le demuestra a Geraldine que ella se está convirtiendo en una encubridora del gobernador, pues hasta ella puede tener consecuencias. Y yo no creo hasta el día de hoy que Geraldine no tenga comunicación con Rubén Rocha Moya, y eso la coloca a ella en una situación de riesgo. Eso que dice Ricardo es una obviedad. Si está Geraldine es porque la puso Rocha, y si la puso Rocha es parte del rochismo. Y lo que está señalando Estados Unidos es a Rocha y a todo su gabinete, gran parte de él y otros que a lo mejor todavía no los han señalado, de que se coludieron con el cártel de Sinaloa para traficar fentanilo a Estados Unidos. Es decir, no hay más que las reglas jurídicas que están diciendo los estadounidenses, así son y así es como deben de actuar las leyes mexicanas. El gran jurado en Estados Unidos, el fiscal manda evidencia al gran jurado, el gran jurado dice hay elementos para traer a estos señores, deténganlos y después extradítenlo, y aquí hacemos un juicio y enseñamos todas las pruebas. Esa situación legal, ese proceso legal lo quiere ocultar en una narrativa hasta soez que tienen los gobiernos de Morena, tanto federal como estatal, pero como dicen en el rancho, Abel, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Pues ya lo dijo el titular de la DEA, ¿no? Que el caso de Rocha Moya solamente era el inicio. Entonces, no creo que vaya a haber solamente 10 señalados, va a haber muchos más, ¿no? Ahorita por lo pronto, pues están saliendo los primeros 10, ¿no? Creo yo que va a haber muchos más, incluso más gobernadores, más secretarios de Estado, etcétera, porque la ramificación no creo que se vaya a detener solamente con Rocha. Por eso el temor de Claudia Sheinbaum, ¿no? De que Rocha llegue allá, ¿no? De hecho, si vimos a un Oroña enojado reclamándole al gobierno de Sheinbaum de por qué permitieron que se fueran. O sea, así literal dijo, ¿cómo es posible que lo hayan tomado a la ligera, que sabiendo esos cabrones lo que saben, les hayan permitido que se fueran, pues, ¿no? A entregar. Pero eso fue lo que dijeron los gringos, deténganlos, y no los quisieron detener. Sí, pero ni siquiera vinieron a detenerlos, ellos solitos se fueron a entregar. Es como decía Sheinbaum, ¿no? Las pruebas. Bueno, pues las pruebas se fueron caminando hacia Estados Unidos. Se entregaron solitas. Entonces, ya no le queda la narrativa a ella de las pruebas, pues de exigir pruebas, porque las pruebas las están dando allá, ¿no? Entonces, eso es lo que no le conviene ahorita. Ahora, obviamente van a proteger a Rocha hasta lo que se pueda más, porque, pues, Rocha obviamente es la cabeza que sabe muchas cosas de las mismas campañas de AMLO y de las mismas campañas de Sheinbaum, ¿no? O sea, sería admitir la muerte ya de la 4T si llega Rocha allá. Entonces, yo siento que lo están encerrando, lo están encapsulando de alguna forma para que ni siquiera sepan en dónde está, para que no sepan en cómo se mueve, y pues no descartes hasta una enfermedad, ¿verdad? De esas misteriosas que le dan a los de la 4T, con tal de que no se vaya para allá. Lo que me llama atención a mí también es el misterio
de la ausencia de Enrique Insunza Cázares, porque ese canijo, ese cabrón, tiene mucha información, tiene mucha información. En algunos de hecho decían que él era el verdadero gobernador y no Rocha. Entonces, yo creo que si ese amigo está allá y ya está cantando, acá Sí. ya deberían de estar temblando. Yo creo que eso es lo que está pasando. Cuando hablamos de Mérida, que sacó un documento un amparo para que no ser extraditado, él, con toda esta capacidad que tiene de experiencia por haber estado en lugares muy importantes de espionaje y esto, él fabricó todo eso para que no tuvieran esta tensión sobre él y estar en Estados Unidos. Yo creo que Insunza ha de haber sido el primero en estar allá y esa es una situación muy de Insunza. Nada de lo que diga es lo que está pasando, ¿no? Y eso lo sabemos, lo sabemos aquí. Aldo, en este aspecto se tiene a la 4T prácticamente de rodillas, la tiene Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ello? Bueno, todo es en referencia a que haga Estados Unidos. ¿A qué le apuesta la 4T en mi punto de vista? A la próxima lista, que en la próxima lista venga Algún un hombre panista. como Andrés Manuel López Obrador o Andy López Beltrán, alguien de ese pelo para que Sinaloa digan, y eso es lo que está apostando Rocha, Geraldine Bonilla, Teresa Guerra, Zulema Sánchez Condo, todos los que están arriba de este entramado, le están apostando a eso para que toda la atención se vaya en la siguiente lista y estos puedan respirar, no de ser inocentes, sino de respirar para seguir, según ellos, pensando en el 2027. Vamos a ver si la gente ahora sí tiene memoria, porque ellos a lo que le apuestan es a eso, al tiempo, a la desmemoria y a regresar por sus fueros, sean los delincuentes que sean, dicen Aldo. Sí, no, y justamente la presidenta Sheinbaum dijo el otro día, hasta trastabilló, porque puso por encima al movimiento primero de la 4T sobre México y luego dijo, no, primero México sobre el movimiento, pero bueno, el subconsciente traiciona, ¿no? Dicen. Quiero retomar lo que dice el artículo 58 de la Constitución de Sinaloa, ¿no? Lo voy a leer porque, pues obviamente viene tal cual la ley. Aquí el licenciado nos puede ayudar un poquito, ¿no? Dice, las faltas temporales del gobernador del estado hasta por 30 días serán suplidas por el secretario de gobierno con el carácter de encargado del despacho. Y las excedan este periodo serán cubiertas por un gobernador interino. A lo que voy es que Geraldine Bonilla lleva 18 días en el puesto, por lo que tendría el Congreso 12 a 13 días para hacer este nombramiento. Si estuviera en receso al ocurrir la falta, que obviamente ahorita no hay diputaciones permanentes, ahorita ya hay sesiones normales, pues digo, también el tiempo se le está acabando a Geraldine Bonilla como gobernadora. ¿Y por qué digo que se le está acabando? Porque no creo que el Congreso la ratifique como gobernadora por el embarazo que tiene. Entonces, ¿a quién nos irán a dejar o irá a aparecer Rocha Moya antes de estos 12, 13 días? Esa es la pregunta que yo hago. No creo que Rocha Moya, salvo que aparezca una lista como la que dices, Bernardino, que diga, uff, ya puedo respirar y puedo volver, pero no creo que vuelva. Julio Verdegué no renunció a la Secretaría de Agricultura de Oquis, ¿no? Así es. Digo, Sí, yo creo que ahora sí, un- la gente sí, por lo menos está más enardecida ahora que ya vieron que se puede salir a decir lo que realmente tienes ahí en el pecho, de que estás hasta la madre de todo esto, aunque sean los gringos en los que hayan abierto esa ventana, pues creo que la gente ahora sí está enardecida con todo esto que está pasando. ¿Hasta dónde va a llegar? Eso sí, quién sabe, porque pues esto puede dar muchas vueltas. Todavía falta un año y feria para la elección del año que entra, pero lo más importante es que hemos sido testigos en 5 años de la llegada de un partido que prometía todo, del debacle de ese partido que prometía todo y de la caída estrepitosa del grupo del poder, tanto político, económico,
como delincuencial que sostenía la economía aquí en el estado, y todo eso lo hemos visto en 5 años. ¿Qué está pasando? Es parte de toda esta descomposición que se ha estado narrando en todos los medios de comunicación a lo largo de estos 5 años, o de algunos cuantos que hemos sido ahora sí que constantes en decir lo que realmente está sucediendo. Estamos llegando al final de este programa. Recuerde, cuídese usted, porque si no lo hace, no hay nadie que lo haga por usted. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.